volvemos a esta charla con Armando Ríos Peter y volvemos a reiterar nuestro agradecimiento de que hayas aceptado esta invitación. Déjame cambiar de canal y a ver si compartes este diagnóstico. Yo creo que en los últimos años en México se ha puesto sobre la mesa una agenda que yo llamaría liberal democrática muy poderosa. ¿A qué me refiero? Hemos tratado, uno, de transparentar la gestión pública, de ahí la ley de transparencia, la existencia del INAI, de los institutos locales. Se han equilibrado las fuerzas en los cuerpos legislativos, lo cual genera pesos y contrapesos. Se han judicializado muchos de los litigios políticos. Se han liberalizado y se han expandido, por ejemplo, las libertades de expresión. Y todo eso era absolutamente necesario. Veníamos pues de un modelo unipartidista, opaco, monolítico, vertical, pero tengo la impresión que lo que se nos ha olvidado también en estos años es poner sobre la mesa la agenda social, es decir, que los temas del empleo, de las remuneraciones, de la formalidad en el trabajo, no tienen ni la misma fuerza, ni la misma centralidad que esto que yo llamo la agenda liberal democrática, que insisto, me parece absolutamente pertinente. Pero da la impresión que lo que hemos olvidado es que somos un país profundamente desigual y con una franja de pobreza enorme. Entonces me gustaría saber, en ese sentido, cuáles son tus propuestas, cómo ves a ese México que quizá ya ni siquiera sea dual, sino que sean muchos Méxicos, ¿no?, marcados por esas profundas desigualdades. Coincido plenamente. Cuando tenemos un país donde el 10% de la población concentra el 63% de la riqueza, según Oxfam, pues tenemos un problema gravísimo en términos de desigualdad y obviamente la convivencia que de ahí viene. Yo creo que lo que hay que arreglar es una de las grandes desigualdades que no se ha corregido de esa apuesta liberal democrática que comentas tú, y que es que todos seamos iguales ante la ley. Porque es bueno decirlo, digamos, se utiliza frecuentemente, pero el problema es que en este país, en México, si hay una gran desigualdad, es la desigualdad frente a la ley. 120 millones de personas no encuentran, no reciben el mismo trato en este Estado de Derecho, si es que se le puede llamar. Nuestro Estado de Derecho sigue siendo determinado por quién tiene poder o quién tiene riqueza. La corrupción y, digamos, distintos instrumentos que hacen que haya un pequeño núcleo que seguramente es el que representa ese 10%. Entonces, la gran apuesta es construir un Estado de Derecho. La gran apuesta, yo creo que del 2018 es cómo generamos instrumentos de esta evolución de ese viejo modelo, pues que sigue resistiéndose y que sigue pataleando. No es menor el debate alrededor de la Fiscalía General, que pareciera ser es el último reducto de ese viejo sistema, que sigue encontrando ahí un brazo, un instrumento para la aplicación, para la procuración de justicia, pues en términos de quién tiene poder o en términos de quién tiene riqueza. ¿Por dónde empezar? Bueno, digamos, para que el Estado de Derecho se haga una realidad. Yo comparto sí, claro, lo que tú señalas. Hombre, desde el Ministerio Público, sí, las la gente, investigaciones, las personas no reciben el mismo trato. Así es. Y la desigualdad socioeconómica que existe hace que algunos tengan, digamos, trato de primera y algunos de segundo y algunos incluso maltrato, ¿no? Pero ¿por dónde empezar? Yo creo que tenemos que rediseñar instituciones que hoy no funcionan. Todo este cambio del que hemos venido platicando, pues no ha implicado transformaciones en instituciones como la Procuraduría General de la República. Hoy la PGR es un viejo instrumento de un sistema que estamos buscando que cambie, pero que sigue siendo un elemento, un brazo ejecutor del Ejecutivo, con esa vieja lógica, la lógica de quien tiene dinero, quien tiene recursos. Ahora, la idea es que la Procuraduría se convierta en fiscalía y ahí es donde sea, está, digamos, autónoma, en ¿no?, efecto, del Poder Ejecutivo. Y es ahí donde está la evolución. Necesitas meterle recursos a ministerios públicos, necesitas meterle recursos a investigadores, a peritos, necesitas hacer una política criminal. Hoy somos un país que no tiene política criminal, no solamente a nivel de la Fiscalía General de la República, sino en las 32 entidades de la República tenemos estos viejos armatostes de ese sistema que hay que cambiar. Por eso el sistema está pataleando tanto, por eso no quiere que haya una transformación desde el titular hasta la forma en la que se haga la reingeniería, pero no es suficiente. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de buscar mucho mayor igualdad frente a la ley, que me parece que sería la política pública redistributiva por excelencia, necesitamos tener defensorías públicas que verdaderamente garanticen que no sea
de acuerdo a si tienes dinero para pagarle a un abogado, el tipo de defensa que puedas tener. Te estoy poniendo dos ejemplos y de hecho yo fui diputado constituyente en la Ciudad de México. Ya hay un diseño de esa naturaleza que se debatió y que está puesto en esa Constitución. Me parece que no se trata de encontrar el hilo negro, se trata de entender que hacer política en este nuevo momento debe permitirnos poner prioridades. No va a haber un país que crezca lo que tiene que crecer y que redistribuya la riqueza de manera adecuada si no tenemos un país con justicia para todos. Y creo que esto tiene que ser la apuesta y creo que hay visiones institucionales como la que te comento. Separación, bueno, Defensoría Pública, Fiscalía General Autónoma, la separación, por ejemplo, de la titularidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura pareciera ser una de las jugadas fáciles, pero que es donde está gran parte del tejido de intereses que hoy reproduce, en cierto sentido, hasta la propia corrupción que hay en el Poder Judicial. Creo que hay cambios que hay que hacer. Esa es, digamos, la esfera de la impartición de justicia en donde sin duda alguna tenemos un déficit de Estado de Derecho precisamente, y un Estado de Derecho que no tutela de la misma manera a todos los ciudadanos, que esa debería ser la aspiración. Pero hablaste además de redistribuir, y ahí creo que el acceso a una justicia universal, digamos, sin diferencias según el nivel social, puede tener un impacto, pero no lo es todo. ¿Has pensado, por ejemplo, lo que se puede hacer desde la fiscalidad? Porque somos un país que en esa materia también tenemos déficits muy grandes. Sí, y yo creo que esa es una de las palancas fundamentales si es que queremos un país equitativo. Claro. Bueno, pero yo creo que todo está concatenado. Sin duda alguna necesitamos tener una mucho mayor capacidad del Estado mexicano en términos de utilizar los recursos públicos, específicamente el gasto, como una herramienta de empuje, de generación de demanda agregada, de capacidades de transformar la curva de Gini que le llaman, ¿no? La forma en la que está distribuida nuestra riqueza. Hoy, antes o después de impuestos, pues más o menos la forma en la que se distribuye la riqueza es igual. Entonces no tenemos una política fiscal que verdaderamente genere afectaciones positivas. Ya que lo señalabas, incluso hay un trabajo de un economista muy destacado, Jaime Ross, que lo que demuestra es que esa curva de Gini, sin intervención del Estado, lo que sucede en México, en Alemania y en Italia es muy similar, pero que cuando en Italia y Alemania hay intervención del Estado por la vía fiscal y redistributiva, esa curva se hace mucho más chata. Es decir, que esa intervención logra efectos redistributivos interesantes, cosa que en México no sucede. No, incluso en ese estudio, no me acuerdo para cuál segmento del análisis, empeora. O sea, empeora la distribución porque se gasta mal, se gasta de manera ineficiente y además de todos los impuestos que se cobran, no se cobran a toda la base. ¿Tú serías favorable a una reforma fiscal de carácter redistributivo? A ver, no podemos seguir teniendo un país donde 2/3 partes de la economía están en la informalidad. No vamos a poder crecer. Necesitamos garantizar que ese gran segmento de la población pueda ser incluido en la parte de formalización. Pero eso no es solamente una reforma hacendaria, una reforma fiscal. Es concatenar procesos. Tenemos hoy un sistema de salud, pensando un poco cómo funcionan otros países, que está de chile, de sal y de manteca. Está, digamos, tienes el IMSS por un lado, el ISSSTE de otro y el Seguro Popular. No los tienes concatenados y eso no te permite utilizar, digamos, el incentivo potente que puede significar el bienestar de la seguridad social o el sistema de salud para que la gente tenga incentivos a pagar impuestos. Entonces, si eso no lo concatenas, no lo ves como parte de un planteamiento integral de política pública, difícilmente vas a poder tener mayor recaudación y mayor capacidad de impactar en la distribución económica. Es que la forma en que construimos como país, el sistema de salud, creo que partía de una premisa. Pues sí. Es decir, lo que iba a seguir creciendo era el sector formal de la economía. Y quienes trabajaran en el sector público, pues tendrían el ISSSTE. Quienes trabajaran en el sector privado tendrían el Seguro Social, y esa era la vía de la formalización. Pero tienes razón, lo que ha crecido es la informalidad, y por ello la necesidad de una tercera opción que es el Seguro Popular. Es decir, ¿has pensado en la posibilidad, pero más que la posibilidad, cómo hacerle para un sistema de salud universal? No es un asunto sencillo. No, y no es un asunto. Se necesitan muchos recursos. Y no es un asunto barato. Eso. Pero si lo que quieres es generar capacidad redistributiva, que es lo que estamos hablando, pues tienes que poner en el centro del debate es cuánto dinero necesito recaudar y para qué.
¿Cuál es el incentivo que tengo que tener con la sociedad? El estudio que hizo Santiago Levy, lo cito de memoria, más o menos te costaba 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el tiempo. Pero me parece que si queremos construir un país, no que solamente se debata, pensar México para un año, para dos, sino queremos tener una trayectoria de los próximos 50 años, tenemos que poner eso en el centro del debate y tenemos que garantizar que haya una inclusión en el sistema financiero de una amplia capa del segmento poblacional que hoy no está, porque esa es otra vía, ¿para qué? Para combatir la pobreza y para lograr mucho más redistribución. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Se han cacareado muchas reformas que se han hecho. El problema es que no se hablan entre ellas. No se habla de la reforma fiscal, no se habla con la reforma financiera, no se habla con la reforma en telecomunicaciones. Tenemos que garantizar una capacidad de articulación de los instrumentos de política pública, poniendo como eje central la pregunta que tú pusiste. ¿Cómo garantizamos que 120 millones de hombres y mujeres en este país tengan las mismas capacidades, las mismas oportunidades de desarrollo y desenvolvimiento? Eso va a costar. Hay que decírselo en esta elección a la gente. El problema es que esta elección corremos el riesgo de que sea mucho rollo. ¿De dónde van a salir esos recursos? Bueno, tienen que salir de la sociedad y tenemos que hacer un pacto con la sociedad para que eso ocurra, porque lo que vamos a tener es muchos políticos. Ahora, ¿y no valdría la pena explorar que quienes más tienen, más cooperen en ese esfuerzo? Por supuesto, digamos, cuando hablamos de un tema de redistribución y de una política pública que pueda ser progresiva, yo hablaba del tema de la justicia, del tema del Estado de Derecho. ¿Qué tenemos que recuperar? Confianza. ¿Por qué la gente no paga impuestos en este país? Obviamente por muchas cuestiones, pero entre otras, cuando tú preguntas es, si todos se lo roban, ¿por qué voy a pagar impuestos? Ahora, entonces, ahí es donde cabe el Estado de Derecho, la fiscalización. Yo creo que tienes razón, es decir, la corrupción que genera desconfianza hace que la adhesión de los ciudadanos hacia las instituciones públicas sea muy débil. Así es. Ahora, también hay que reconocer que en muchos casos eso se convierte en una coartada. Por supuesto. Es decir, por supuesto. No pagó impuestos porque se lo roban. Coincido plenamente, pero lo que está roto ahí es la confianza entre el gobierno y la sociedad. ¿Qué es lo que, cuando yo pongo el tema de la justicia, un país con justicia, un país donde el Estado de Derecho te equilibre a 120 millones de personas, es porque el Estado no solamente jale con unos cuantos. Esa es la percepción, especialmente en los segmentos más bajos, más marginales de la economía. Este Estado no está diseñado para mí. Este Estado está diseñado para mí sacarme o votos o para mí sacarme lo que puede. Entonces yo reacciono en contra del Estado. Creo que esa es la convocatoria que tiene que hacer la elección del 2018. Y el grave riesgo que yo veo cuando tú pones esta pregunta, oye, ¿de dónde van a salir esos recursos? Pues de donde salen los recursos en cualquier país que tome en sus manos su destino. Sale de la convocatoria la gente a la sociedad. Entonces, el problema es que esta elección, pues podemos caer en muchos políticos que anden pajareando y diciendo que van a salvar a México y que no lo terminan haciendo, engañando a la sociedad con lentejuelas, ¿no? Bueno, lo que sí es que el tiempo se terminó y es una pena. Ya ves, hombre. Muchísimas gracias, Armando. Permíteme regalarme. Ha sido una conversación, creo yo, muy ilustrativa. Muchas gracias. Mi libro, mi querido Pepe, ¿para qué? Muchas gracias, lo leeré. Es correcto. Gracias. Buenas noches y los esperamos para el próximo programa de esta serie. Buenas noches.